Muy buenos días, somos el grupo número 2. Mi nombre es Jesús Colindres y presentaremos como el tema la expansión europea a la colonización, que tiene un hecho clave que dio origen a la conquista del continente americano, también que cambió profundamente en esa historia, que buscamos pues comprender cómo el proceso históricos formaron nuestra realidad actual para entender a la historia de nuestro país, que debemos analizar también los grandes cambios que han ocurrido en el mundo, especialmente a la expansión europea. La colonización española comenzó con el viaje de Cristóbal Colón en 1492, financiado por los reyes católicos. A partir de este hecho, en las potencias como España, Portugal, Inglaterra, Francia iniciaron una competencia por conquistar el territorio, que buscaban riquezas, poder y la expansión del cristianismo en este proceso que marcó el encuentro entre dos mundos, el europeo y el americano. En los factores que tuvo esta expansión europea, podemos decir que también fue la misión cristiana. Los europeos que buscaban convertir a los pueblos indígenas al cristianismo y justificaban las conquistas por una misión divina. 2. Avances tecnológicos. Que en esas herramientas como la brújula, el astrolabio y los nuevos barcos facilitaron los viajes y exportaciones. 3. Experiencia previa. Los conquistadores que ya habían aprendido tácticas en las Antillas, lo que le dio ventaja en América. 4. Búsqueda de riqueza. En la ambición por el oro, la plata y las nuevas rutas comerciales impulsó los viajes y las conquistas. 5. Superioridad militar. En ese avance que comenzaron con armas de fuego, caballos y armaduras que dieron a los europeos poder frente a los pueblos indígenas. 6. Alianzas indígenas. Las divisiones entre los pueblos nativos que permitieron a los europeos que formaran una alianza y conquistaron más fácilmente. 7. Factores políticos. La monarquía europea, la competencia por el prestigio, poder y la expansión territorial. Que en esta expansión en Europa fue como un proceso motivado por la religión, la ambición y la tecnología y la política, como este fenómeno que inició la colonización de América y marcó el comienzo de una nueva etapa de la historia de nuestro continente americano. Buen día, yo les voy a hablar un poco sobre los 3 viajes importantes que realizó Cristóbal Colón. En su primer viaje en 1492 partió del puerto de Palos con 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña. Su objetivo era llegar a Asia, pero en cambio descubrió tierras nuevas, como Guananí, que llamó San Salvador, y luego Cuba y la Española. En el segundo viaje en 1493 zarpó con una flota más grande para colonizar y explorar más islas del Caribe, como Dominica, Guadalupe y Puerto Rico, consolidando el dominio español en la Española. Además buscaba continuar su expansión con la fe católica. En el tercer viaje, en 1496, llevó a Colón hasta la desembocadura del río Orinoco, donde entendió que había encontrado un nuevo continente, no solo una isla. Sin embargo, enfrentó problemas y fue encarcelado al regresar a España en 1500. La motivación principal de estos viajes fue la economía, buscando nuevas rutas comerciales y riquezas como la plata y el oro. También influyeron los avances tecnológicos en la navegación, como la brújula y la carabela. La superioridad militar también fue bastante facilitadora para su conquista. Gracias. El cuarto viaje, llegada a Honduras. El viaje en 1502 salió de Cádiz con 4 navíos buscando el estrecho de Malaca, la Santa María, la Pinta y la Niña. La otra carabela que él mandó de Vicente Chanes Pizón partió el 3 de agosto de 1492. ¿Qué significa Malaca? Malaca era el estrecho de una vía marítima que conectaba con el Océano Índico con el mar de China. Era la razón por la que querían cruzar ahí.
descubrió la isla de Guanaja y celebró la primera misa católica en tierra firme americana, en Punta Cana o Punta Caneja, el origen del nombre Honduras. Tras un huracán, Colón bautizó Cabo Gracias a Dios, diciendo: gracias a Dios que al fin salimos de estas Honduras. El nombre se refería a las profundidades del océano y las dificultades enfrentadas. Por eso el nombre de Honduras viene de ahí. En este cuarto viaje recorrió la costa de Centroamérica y avistó las costas caribeñas de los actuales países de Honduras. ¿Cuáles eran? Eran Nicaragua, Costa Rica, Panamá, así como algunas pequeñas islas como las Islas Caimán Brac o Pequeña Caimán, lo cual terminó permitiéndole a sus 4 naves y naufragó con sus hombres en Jamaica. Por eso él dijo: gracias a Dios que al fin salimos de esta Honduras, porque se refería al naufragio. Antes de la llegada de Colón, en el cual pusieron el nombre de Honduras, la región era antes conocida con otro nombre. ¿Cuál era? Era Higueras o Higueras. Buen día, les hablaré un poco de la conquista del territorio y los conflictos iniciales. Durante la conquista española de Honduras se vivieron 3 momentos importantes, que son el militar, el económico, el ideológico espiritual. En el momento militar, los conquistadores españoles demostraron superioridad por sus armas de fuego, los caballos y los aceros. Y además aprovecharon la división que había entre grupos indígenas y por otro lado la propagación de enfermedades desconocidas, lo cual debilitó a las comunidades locales. En el momento económico se centró en la explotación de los indígenas, que fueron obligados a trabajar como tributo para la corona española y a los conquistadores. La búsqueda de oro, plata y recursos naturales impulsó las expediciones como la de Gil González en 1524, quien llegó al Valle de Olancho en búsqueda de riquezas. Un poco más tarde, Cristóbal de Olid, enviado por Hernán Cortés, intentó independizarse de su mando, lo cual provocó conflictos internos entre los mismos españoles. Enfrentados a Olid y las tropas de Francisco de las Casas, y tras varias disputas, Olid fue capturado y ejecutado, pero el territorio quedó sumido en luchas entre diferentes conquistadores. En el aspecto ideológico y espiritual, los españoles impusieron su religión, su idioma y su forma de vida, justificando la conquista como una misión cristiana para evangelizar a los pueblos originarios. Finalmente, la consolidación del poder español se dio cuando se establecieron las primeras ciudades como Trujillo, Gracias y Comayagua, y la corona organizó el territorio bajo su control. Pero, sin embargo, la resistencia indígena, deliberada por figuras como Lempira, demostró que la conquista no fue un procedimiento pacífico, sino una lucha por el control, la cultura y la libertad. Gracias. Buen día, Máster José Donadín Álvarez. Mi nombre es Eric Castro. Yo les hablaré sobre la resistencia indígena. Esta se manifestó de diversas formas, incluyendo insurrecciones armadas, que representó uno de los episodios más importantes de la historia hondureña durante la conquista española. De este suceso surge la figura del cacique Lempira, cuyo nombre significa Señor de la Sierra. Este nació alrededor de 1497 y creció en las montañas de Serquín.
La unificación indígena inicia gracias al cacique Lempira, ya que logró unificar a más de 200 pueblos y reunir alrededor de 30.000 guerreros, incluso a tribus que antes eran enemigas, como los carés, tradicionales enemigos de su tribu, los serquines. Debido a esta unificación, Lempira se convirtió en símbolo de unidad y libertad para los pueblos indígenas. La fortaleza de Serquín, cuando hablamos de la fortaleza de Serquín, hacemos referencia al Cerro de Serquín, un peñón en Honduras, que fue el lugar de la última resistencia del cacique Lempira contra los conquistadores españoles. Este peñón, con sus barrancos y sus terrazas en la cima, se consideraba una fortaleza natural que lo convertía en una posición defensiva ideal que albergó a los guerreros indígenas. La muerte por traición. El cacique Lempira fue asesinado a traición, pues los españoles, al ver que durante 6 meses la resistencia indígena no cedía, el capitán español decidió usar la traición y enviaron un soldado para fingir un mensaje de paz, mientras otro, escondido detrás de un caballo, disparó a Lempira con un arcabuz, matándolo con un tiro en la frente. Con la muerte del cacique, la tropa se dispersó y se rindió. Su muerte marcó una historia y lo convirtió en un héroe nacional de Honduras. Hola, muy buen día. Les habla Stephanie Nicole Figueroa Baquedano del campus de Roatán, Islas de la Bahía. Estoy cursando la carrera de Recursos Humanos y hoy les vengo a hablar un poco sobre la misión cristiana y la iglesia y sobre el legado de Lempira. La corona de Castilla tenía la obligación establecida por el Papa Alejandro en sus bulas de convertir sus súbditos al catolicismo romano. El catolicismo en América Latina tomó formas peculiares debido al sincretismo religioso, dando a las antiguas creencias precolombianas se integraron al cristianismo. Hablándoles un poco más sobre el legado de Lempira, Lempira es recordado como un símbolo de resistencia en Honduras, cuyo legado es tan significativo que la moneda nacional lleva su nombre. Muchas gracias.